Muy buenos días, el Señor te bendiga. Mi nombre es Raimundo Robles, soy pastor de la Iglesia Bautista de Benecer en Ciudad Mante, Tamaulipas, México. Continuamos con nuestro estudio del mensaje que el Señor Jesucristo envió a las 7 iglesias en Asia Menor. Hoy estaremos analizando el mensaje al pastor de la iglesia en Pérgamo. El Señor Jesucristo le dijo al apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. La palabra ángel ya hemos dicho en otras ocasiones que se refiere al pastor de la iglesia. La frase, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto, es una referencia a la persona del Señor Jesucristo. Y esta espada aguda, es la palabra de Dios. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios capítulo 6, versículo 17, dijo, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Para las iglesias cristianas, la palabra de Dios debe ser su única norma de fe y práctica. Pero el pastor de la iglesia en Pérgamo no se estaba sujetando a esto, sino que él había permitido que algunas prácticas y enseñanzas paganas se introdujeran en la iglesia, corrompiendo de esta manera su vida espiritual. Por ello, el Señor Jesucristo le va a confrontar. Y es así que el Señor inicia su mensaje diciendo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Pero el Señor no juzga a la ligera, sino que Él primero hace un análisis de las circunstancias que rodean al asunto. Así que en este versículo 13, el Señor dice lo siguiente. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. La ciudad de Pérgamo estaba completamente entregada al paganismo. Allí había un templo para la adoración del César. El emperador romano desde muchos años atrás se había esforzado por hacer creer a los habitantes de su imperio que él era el Dios de dioses y el Señor de los señores. Así que todos los habitantes de la ciudad de Pérgamo estaban obligados para asistir al templo para ofrecer una brizna de incienso en adoración al César. Esta era una manera en que ellos reconocían que el César era el Dios de los dioses y el Señor de los señores. Después de haber presentado su ofrenda, estos adoradores recibían un pergamino. Sin este pergamino no podían comprar ni vender. Entonces note usted que adorar al César era un requisito del gobierno indispensable para poder comerciar, para poder comprar y vender. También había en ese lugar un templo dedicado a Baco, el dios del vino. La apariencia de la imagen de Baco realmente es algo diabólico. Quienes han convivido con algún alcohólico, tal vez en su familia o un amigo muy cercano, han podido notar que en muchos de los casos el alcohólico ya no quiere más aquello. Quisiera completamente liberarse, alejarse del alcohol, pero tristemente vemos que no puede. ¿Por qué? Porque hay una influencia espiritual diabólica detrás de esa práctica del alcoholismo. Realmente hoy en día son demasiadas las familias que están siendo afectadas, poseídas, dominadas por ese demonio de alcoholismo. Y Satanás está detrás de todo eso. En la ciudad de Pérgamo también estaba ubicado un templo dedicado a Asclepio, a quien ellos consideraban el dios de la sanidad. En aquel templo existían túneles bastante largos por donde introducían al enfermo. En la parte alta de aquel túnel había unos orificios de donde se escuchaban voces que decían, usted va a sanar, usted se sentirá mejor. Creemos que era una especie de charlatanería
en la cual trataban de sugestionar al enfermo para que sintiera que sanaba. Dios no actúa de esa manera. Cuando Dios va a sanar, Él sana. Él no tiene que sugestionar a nadie. Simplemente Dios, el Dios Todopoderoso, imparte la sanidad a quien Él quiere, con un propósito. Sin embargo, en este templo a Asclepio recurrían continuamente para tratar de influir, de sugestionar al enfermo. Otra manera en que lo hacían era que tenían un pequeño teatro en donde se impartían cada noche escenas acerca de la sanidad. Y si con todo esto el enfermo no sanaba, entonces, avanzada la noche, en el santuario dedicado a Asclepio, introducían al enfermo. Y una vez ubicado en el lugar en donde iba a pasar la noche, apagaban todas las velas, las lámparas, de manera que el templo quedaba completamente a oscuras. Entonces liberaban serpientes no venenosas que pasaban por encima del enfermo. Y si con eso no sanaba, se volvía loco. Realmente esta sanidad prometida por Asclepio era diabólico. En el templo de Atenea, sus adoradores se reunían con la creencia de que esta falsa deidad les entregaría poder para derrotar a sus enemigos en batalla. Atenea siempre era representada con una imagen de una mujer y con esa mujer siempre aparecía una serpiente. El templo a Zeus, ubicado en la ciudad de Pérgamo, se dice que tenía aproximadamente 70 metros de altura. Los adoradores de Zeus pensaban que esa falsa deidad era el dios de los dioses. Se decía también que Zeus era un dios del cielo, aunque muchos de los griegos pensaban en Zeus como un dios que habitaba debajo de la tierra. También se llegó a hablar de Zeus Plusio, que significa dador de riquezas. Así que quien anhelaba riquezas, pues acudía a esos templos a adorar a Zeus y a pedirle que los llenara de riquezas. A Zeus se le representaba con una imagen de una serpiente, o también en otras ocasiones se le representaba con forma humana, acompañado de un toro, de un águila, de un árbol, de un roble o de un trueno. En sus rituales, estos adoradores de Zeus ofrecían animales de color negro. Y para estos rituales ellos construían pozos muy profundos, porque pensaban que cuanto más profundo fuera el pozo, más cerca estarían de Zeus. Pensamos que Zeus en realidad es solamente una representación más de Satanás. ¿Por qué pensamos esto? Bueno, pues porque, como ya lo dijimos, lo veían como un dios del cielo, pero también como un dios que habitaba debajo de la tierra y que era dador de riquezas. Cosas como esas se han dicho de Satanás. Y el Señor Jesucristo en cierta ocasión envió a 70 discípulos para que ellos predicaran el Evangelio, sanaran enfermos y echaran fuera demonios. Pues bien, cuando estos 70 discípulos regresaron de haber cumplido aquella misión, dice en Lucas capítulo 10, versículos 17 y 18, volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Por todas estas razones antes mencionadas, pensamos que la ciudad de Pérgamo era llamada el trono de Satanás. El Señor sabía que esta ciudad estaba infestada de demonios y de seducciones satánicas. Pero los hermanos de esta iglesia no estaban dispuestos a ceder ante estas tentaciones. Pues bien, entonces vino sobre ellos persecución. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 13, dice el Señor Jesucristo al pastor de la iglesia en Pérgamo:
Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. En aquellos días había monedas que tenían inscrita la imagen del César y una leyenda que decía: César, el Dios de los dioses y Señor de señores. Sabemos que eso era lo que el emperador quería que los habitantes de su imperio pensaran, pero los cristianos no aceptaron adorar a César como el Dios de los dioses y el Señor de los señores. Así que el emperador en ese tiempo, Domiciano, ordenó persecución contra la iglesia de Pérgamo, y al primero que arrestaron fue a Antipas, un miembro distinguido de la iglesia en Pérgamo, y trataron de obligarlo para que se retractara de su fe en Cristo y reconociera al César como el Dios de los dioses y el Señor de los señores. Mas Antipas no lo aceptó. Así que Domiciano ordenó que lo cocieran vivo, y así lo hicieron. Lo introdujeron en una olla que tenía forma de toro, y se dice que dentro de aquella olla había aceite. Colocaron leña debajo de esa olla en forma de toro, prendieron lumbre, y Antipas fue quemado vivo en aceite. Y así murió. Entonces vemos que la iglesia de Pérgamo logró rechazar la tentación de adorar al César a cambio de un permiso para comerciar. Ellos rechazaron también el alcoholismo que Baco les ofrecía. La supuesta sanidad que Asclepio impartía también fue rechazada por los hermanos de esta iglesia. Ellos tampoco quisieron el poder que Atenea ofrecía contra los enemigos en guerra. Las riquezas de Zeus también fueron rechazadas por estos hermanos en Cristo. Inclusive estuvieron dispuestos a morir antes que negar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero había algo que sutilmente se había introducido en la vida de la iglesia, lo cual sí estaba logrando que muchos hermanos cayeran en pecado. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 14, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente al pastor: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Pero, ¿quién era Balaam? Balaam fue un hombre que vivió en los días del éxodo de Moisés. Se decía que este hombre era un adivino y que a quien él bendecía, recibía bendición. Y a quien Balaam maldecía, recibía maldición. Pues bien, cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, ellos iban en su peregrinar rumbo a la tierra prometida. En su camino, en varias ocasiones salieron pueblos a su encuentro para hacerles la guerra, pero Dios estaba con ellos. Así que a cuanto pueblo salió para hacerle la guerra, los israelitas los derrotaron. Un día llegaron para acampar enfrente de la ciudad de Moab. El rey de ese lugar, llamado Balac, los observó que acamparon a lo lejos y se preocupó y tuvo miedo. Entonces él pensó: no tengo fuerza contra esta nación porque ha derrotado a sus enemigos. Entonces él pensó lo siguiente: enviar un mensaje a ese adivino Balaam. Y dice en el libro de Números capítulo 22, versículo 6, Balac le envía este mensaje a Balaam: ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo,
Quizá yo pueda herirlo y echarlo fuera de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Cuando llegó esta noticia a oídos de Balaam, enseguida vino palabra de Dios a él. Y entonces, dice la Biblia en Números 22, versículo 12, entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, con los moabitas, ni maldigas al pueblo de Israel, porque bendito es. Dios le prohibió a Balaam que maldijera al pueblo de Israel. Y entonces Balaam contestó al rey de Moab en Números capítulo 23, versículo 20, diciendo, he aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición refiriéndose a Dios, y no podré revocarla. Números capítulo 23, versículo 23, dijo Balaam, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Ni el rey de Moab, ni Balaam, nadie tenía el poder para maldecir al pueblo de Israel. Ningún conjuro, ninguna brujería podría perjudicarles. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Y sabes una cosa, si tú estás caminando conforme a la voluntad de Dios y conforme a su plan, si tú eres obediente al Señor, y entonces la protección de Dios está sobre tu vida, ninguna brujería, ningún conjuro podrá perjudicarte, a menos que tú voluntariamente te apartes de la presencia de Dios haciendo cosas que tú sabes que provocan la ira de Dios. Un ejemplo de esto se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 2, versículos del 13 al 15. Dice lo siguiente, refiriéndose al pueblo de Israel. Y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot. Versículo 14. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos, porque donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron aflicción. La única manera en que los israelitas podrían ser derrotados era que ellos mismos hicieran algo que despertara la ira de Dios. De esa manera el Señor se alejaría de ellos y quedarían vulnerables a cualquier ataque. Pues bien, Balaam aconsejó al rey de Moab, a Balac, que enviara mujeres muy hermosas a los israelitas para que hicieran amistad con ellos, y una vez establecida la confianza, estas mujeres invitarían a los varones israelitas a fornicar con ellas en medio de una ceremonia ofrecida a Baal-peor. Si los israelitas aceptaban esto, entonces Dios se enojaría con ellos y les retiraría su protección. Dice la Biblia en el libro de Números capítulo 25, versículo 1. Y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Versículo 3. Así acudió el pueblo a Baal-peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Versículo 9. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Números capítulo 31, versículo 16. Biblia, lenguaje sencillo. Ellas siguieron los malos consejos de Balaam, pues hicieron que los israelitas desobedecieran a Dios y adoraran a Baal-peor. Por culpa de ellas, Dios castigó a los israelitas con una terrible mortandad. La doctrina de Balaam enseñó que mediante las relaciones de pareja de paganos con cristianos,
se podía inducir a los cristianos a fornicar y a adorar a los ídolos. Ahora vayamos nuevamente al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 14, en donde dice el Señor al pastor de la iglesia en Pérgamo: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Un grupo de adoradores de Baal se había introducido en la iglesia de Pérgamo. Ellos no querían arrepentirse de sus pecados, no querían entregarle su vida al Señor. Lo que ellos pretendían era incitar a los creyentes en Cristo de aquella iglesia en Pérgamo para que ellos fornicaran y adoraran a los falsos dioses. La iglesia de Pérgamo fue una iglesia que había resistido a las tentaciones más seductoras y había sido fiel al Señor hasta la muerte. Pero ahora sucumbía ante la tentación de fornicar con paganos. Estas relaciones estaban alejando a la iglesia de la sincera fidelidad a Cristo. Lo lamentable es que el pastor estaba enterado de todo esto, pero no hacía nada al respecto. Por esta causa, el Señor le reprocha en Apocalipsis capítulo 2, versículo 14, diciendo: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Es necesario que el pastor confronte a aquellos que tratan de introducir creencias opuestas a las Sagradas Escrituras. Y en esta confrontación, si aquellos herejes no quieren cambiar su actitud, no quieren disciplinarse, entonces no deben ser bienvenidos a las reuniones de la iglesia. El apóstol Pablo escribió a Tito en el capítulo 3, versículo 10 de su carta, diciendo: el hombre hereje, después de una y otra corrección, deséchalo. Lo primero que aprendemos de esta lección es que el pastor debe confrontar a los herejes. Sin embargo, no podemos negar que en muchas ocasiones ese tipo de lobos rapaces llegan a ser muy apreciados entre muchos hermanos de la iglesia, de tal manera que si son expulsados, van a provocar una división. Y no queremos eso. Pero tampoco podemos permitir que se estén sembrando herejías dentro de la congregación. Para evitar esto, es indispensable que el pastor y la iglesia mantengan una amistad muy estrecha en el amor de Cristo. Que tanto el pastor como la iglesia estén conscientes que el amor de Cristo es lo que nos une y que ese amor merece el mayor de los respetos. De esta manera, los hermanos de la iglesia podrán sujetarse a la autoridad del pastor, el cual, con amor, debe dirigirlos. Y la iglesia, en amor, debe sujetarse. Así, cuando sobrevengan este tipo de situaciones, los hermanos tendrán la suficiente madurez para entender que una cosa es la obra de Dios y otra cosa es la amistad que puedas tener con alguna persona, pero que cuando esa persona puede dañar la obra de Dios, entonces tenemos que darle prioridad a las cosas de Dios. Dice en la Biblia, en el libro de Hechos capítulo 20, versículos 28 al 31. El apóstol Pablo le dice a los pastores de la iglesia: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día,
no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo está diciendo a los pastores, bueno, yo ya me voy a ir a seguir mi camino, pero ustedes que se quedan al frente de la iglesia deben tener mucho cuidado de observar lo que sucede en la vida de la congregación. Y ustedes tienen que amonestar a los hermanos cuando sea necesario, aunque lo hagan con amor. Y deben hacerlo con amor. Pero a veces hay que confrontar a alguien. Es al pastor a quien le toca hacer esto. Entonces, lo segundo que aprendemos de esta enseñanza es que la iglesia debe estar consciente de la autoridad que Dios le ha dado al pastor sobre la congregación. Y la iglesia debe sujetarse a esa autoridad con amor. La tentación de la fornicación es algo que Satanás ha usado para destruir vidas, matrimonios, familias enteras, iglesias y ministerios. Por lo tanto, tenemos que tomar medidas para protegernos de esa tentación, para que no caigamos en ella. Y a continuación te voy a presentar 4 alternativas para poder protegernos de esa tentación. La primera es cultivar tu comunión diaria con Dios. Es necesario que diariamente tomemos tiempo para leer la Biblia y para meditar en ella. Y también para orar al Señor. El libro de Isaías capítulo 26 versículo 3 dice: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Si mantenemos nuestra mente pensando en el Señor, meditando en su palabra, eso nos dará paz para poder resistir a la tentación de la fornicación. Lo segundo que se debe hacer: los casados cumplan su deber conyugal. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 5. No os neguéis el uno al otro, está hablando a los matrimonios, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Cuando uno de los dos cónyuges se niega a tener intimidad con su cónyuge, pues van a pasar los días y está dando paso para que su cónyuge sea tentado. Ahora, hay ocasiones en que la pareja se niega a tener esta intimidad porque hay cosas dentro de esa práctica que pueden ser dañinas, que son ofensivas por parte de su pareja. Por eso, el apóstol Pablo en su primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 enseña que la relación íntima debe realizarse en santidad. Dice lo siguiente: Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces, es necesario que los casados tengan relaciones íntimas con su cónyuge, pero que esta relación se lleve dentro de un marco de respeto, de santidad y de salud. La tercera acción que se debe emprender para evitar caer en la tentación de la fornicación es, número 3, que aquellos solteros que no tienen el don de continencia deben casarse. ¿Qué es el don de continencia? El don de continencia lo poseen aquellos que no sienten deseos por tener relaciones sexuales. Dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículos 8 y 9, Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Hay quienes dicen, es mejor solo que estar mal acompañado. Sin embargo, el Señor dijo en el libro de Génesis capítulo 2, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, si el Señor lo dijo, pues así es exactamente como Él lo ha dicho. A menos que tenga el don de continencia, bueno, no le es necesario estar casado.
Sin embargo, el casarse es una decisión que se debe tomar con mucha seriedad y debemos reconocer que para algunos aún no es el tiempo para casarse, sea porque son muy jóvenes o porque no han encontrado una persona con la cual ellos puedan identificarse plenamente para formar una familia. Entonces, en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículos 32 al 34, el apóstol Pablo recomienda lo siguiente. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Entonces, bueno, para aquellos que aún no ha llegado el tiempo en que deban casarse, pues deben ocupar su tiempo libre para servir al Señor y enfocar su mente en aquello. De esa manera ellos tendrán paz. Lo tercero que aprendemos de este estudio es que debemos tener cuidado con nuestra sexualidad para que no caigamos en la tentación de la fornicación. Oremos. Amoroso Padre Celestial, en esta hora estamos delante de tu bendita presencia, Señor, y reconocemos que necesitamos demasiado de ti. Ahora te pedimos que tu Santo Espíritu nos llene de tu presencia. Padre, que podamos con el gozo de nuestra salvación y, Señor, sumisos y obedientes, sujetarnos a tu palabra. Danos la sabiduría y la fuerza para no caer en tentación. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. El Señor te bendiga.